Yobo nutubana nsambu babo badi amuditonda mfumu babo badi amuditonda nganga badi ateta dibudika kaji unaukala kaka wake na kwa kuna andanda ngaka dikipa kwa ni mama kukanti wabo ready watoma santo kusandi ongwani yokakani janu keje lwa kidaba revo wishidi mnakuza mmona nayo yenu kwa America kuna America batukidi nutomene ndo sa kweno yenu ingenda ikwenda ngowa mbutaza china kwa kuna America mana mavanga mbuturukezo nuzemu kanti wabo basunga mena Jehova bekuira sejidi mona na efudu kachisa ngakazao yokuza giwe toko akumaja mana mbutaza wangu revo babo beloke bekwa kuiza mpava yako Só que trazia esse povo minhante. Atravessaram Sanda Japoko. Sanda ao chegaram em Sumpie. O rei vinha por um sítio onde havia 12 fontes. Como detectou essa tradição, faz referência ao Grande Congo. O Grande Congo foi, penso que ultrapassou, segundo alguns especialistas. Não era um reino, mas um império. No século XIV, XIII, já quando os portugueses chegam no fim do século XV, tem um território, o Reino do Congo, um território de mais de meio milhão de quilômetros quadrados. No século XIII, XIV, é uma inteligência política, é o resultado de uma inteligência política extraordinária. Do rei, que se chama Totela. Esse Totela é Totela porque ele é o rei de todos o Congo, sem discriminação. E o Congo pertence ao rei. O Congo pertence ao rei, mas ele tem que gerir aquele Congo, respeitando os direitos e os interesses de todos o Congo. Ntotila quer dizer, em Congo quer dizer rei. Ntotila wa Congo. O rei do Congo tinha correspondência epistolar e diplomática com o Papa. Eu acabava no Aleluia, o tu gaba o ti gaba, o tu que gaba o ti é com na rio quase. Depois de cada família conseguiu reunir seu sítio de viver com a família, então é ali onde ele fundou em algo que saiu daqui como Kinshasa, como Brazzaville, Gabão, que até o sul do Rio, até o Rio Guangzhou, hoje o território de Angola. E aí, a boca dele era muito boa. Bacongo. Aquilo que os nossos antepassados chamavam de Bacongo. Vai então, o Reino do Congo vai do sul do Gabão até Luanda, onde no século XVI falava Kikongo. E vai até o rio Inkisi para o leste. Então é um território enorme, uma estrutura federal. O Reino do Congo não foi um Estado centralizado, não. Ela foi a base de 6 Estados aliados. São Estados amigos, como Ndongo, que era um Estado aliado. Banda Congo.
enchi uma coisa de profundidade. É sábado vai dar sábado já na show. Depois da constituição do reinado, em cada ano existia uma festa em que todos os súditos que vinham do Gabão, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, vinham se reunir aqui para festejar. É aqui onde se fazia tudo. Era uma estruturação inteligente. No século XIII, XIV, ter esse tipo de estrutura. E o Ruanda do Congo não foi o resultado de uma ação militar forte. Não. Foi uma ação diplomática. Foi também uma ação de casamentos, de alianças. E por isso que uma parte do norte de Angola, através do Congo de Antótila, o Congo do Rei. Quando chegam os Mundele, os portugueses, esse poder não vai existir mais. É poder de Nzambi, Mpungu, porque eles trajeram outra religião. É tudo já estava no Luiado, que vai ter tudo. É ali onde o reinado começou a perder o poder. Como o mundo de nosso país, o mundo vai ficar mal. O império. A chegada do banco, os primeiros que chegaram são os missionários católicos. Os espirituais tirados quanto a terra. Foi recebido pelo rei. Eles fez a seguinte pergunta: o que vocês vieram? De onde saíram? Aí eles responderam: nós viemos aqui evangelizar. Os portugueses. Pronto, isso no cunho da religiosidade. Quando chegaram em Angola, praticamente queriam conhecer a história. Daí, pronto, para conquistar o povo, tinham que usar produtos, tinham que usar instrumentos, daí o espelho, para manter um contato com o próprio povo, com o próprio rei. Isso começou já na porta do padrão, num Pinda. Então o que fizeram? Politicamente não deveriam convencer o povo. Quando chegava em Angola, há necessidade de recorrer aos missionários, porque, como é sabido, os missionários têm uma capacidade sensibilizadora, num curto espaço de tempo conseguem congregar. Então, pronto, enviaram os missionários em 1490 como mola impulsionadora. Os missionários vinham com missão, especiarias, vinham com os missionários, vinham com outros instrumentos, e assim nós vamos encontrar o primeiro batismo começa a ser efetuado no sonho. Então, com a chegada dos missionários católicos protestantes, eles encontraram a nossa forma de viver. Nós temos nosso inquice. A primeira coisa que eles fez é proibir, que ninguém podia mais fazer aquelas práticas do inquice. E lá começaram a construir as suas igrejas. E todo filho da terra era obrigado a ir rezar nessas igrejas. E batizaram o rei aceitava o batismo, ao mesmo tempo proibiram
que já ninguém poderia utilizar aquelas nossas partes que eles chamavam de entice, o feitiço. E foi assim onde começou a desgraça. O rei aceita o batismo, mandou proibir, queimaram tudo aquilo que eles queriam para queimar aquilo. Já ninguém podia rezar na nossa tradição, naquela nossa religião que eles encontraram. É aqui, Vembanjinga enterrou a mãe dele viva. E ele sabia que aquilo que eu fiz é crime. Então reuniu com os velhos, eu sei que aquilo é crime, mas para disciplinar toda a gente tive que fazer isso. 491 foi que se deram os primeiros batizados. A partir daí, a sua evangelização teve altos e baixos, de acordo com o grupo de missionários que vinha e de acordo com as políticas colonialistas dos portugueses também. A luta, a resistência de Quimpavita não foi uma resistência armada. Se Quimpavita morre, é devido à sua resistência. Porque ele não queria que fôssemos dominados, que os nativos fossem dominados, que a nossa governação nos passasse nas mãos dos portugueses. Ele não fez luta armada. Uma luta espiritual. Então, agora ele luta espírito, cara. Se for o mambo mais de catarau, lá, onde eu vou ter cadê de cuidado, cadê de gado nome? Ela dizia que o branco não podia governar o preto aqui no Reinado Congo, não podia. Essa foi uma das suas, a sua palavra da sua resistência. Os portugueses chegaram, principalmente a Igreja Católica, como sentiam-se ameaçados com aquilo que a Quimpavita fazia. Então, se a gente não eliminar, então nós não vamos conseguir nada, porque está a conseguir fazer entender a sua mensagem. A mensagem de Quimpavita começou a ser ouvida em todos os cantos do Reinado do Congo, porque conseguiu começar a reunir a população congolesa, que o nosso objetivo é não sermos dominados. Quimpavita, como o seu comportamento e sua capacidade de liderar chocou com os missionários e foi posto fora. Posto fora, ele não cruzou as mãos. Com os conhecimentos que recebeu dos missionários, com a religiosidade que ele tinha já natural e com a capacidade filosófica da sua identidade, arrastou massas, quer no campo político e quer no campo religioso. Foi uma jovem que já não acreditava na Bíblia, na sua forma de doutrina da Igreja Romana, porque ela estava a ver o estrago do tráfico de escravos sobre o Rio do Congo, todo o equilíbrio do Rio do Congo. Então ele começou a acreditar que Jesus Cristo era negro, que os anjos eram negros. E então ele professava um cristianismo africano, uma enculturação dos valores africanos dentro do cristianismo. E isso que não aceitou os padres italianos em Banza Congo, e então que incitaram o rei, o Congo de Antotela, a condenar esse jovem por heresia. E ele foi vítima da Inquisição.
del Congo, Congo de Antótela, y entonces ahí con quien estaba dialogando era con los descendientes de los reyes, de los antiguos reyes, de lo que eran los Enfumo. Enfumo en lengua kikongo significa jefe, Enfumo Kanda, jefe de la tierra, ¿no? Entonces allí fue una reflexión que hicimos, porque el Congo de Antótela, posteriormente de la penetración de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, luego se va a convertir en un reino, o precisamente se va a convertir en cómplice, y por eso es que surge Kimpavita. Kimpavita fue una joven que se inició el cristianismo y desmontó toda la versión del cristianismo blanco, y dijo que Jesucristo era negro y que no estaba de acuerdo con la esclavitud. Y ese discurso agarró fuerza, así como lo dijo el obispo de Luanda, que entrevisté, agarró tanto fuerza que estaba ya provocando una insurrección. Entonces, entre las misiones de capuchinos y el ejército portugués la atrapan y la van a quemar viva, ¿no? La queman viva y estaba en estado también y va a morir quemada. Entonces, es una de las reflexiones interesantes. Posteriormente va a venir ya todo ese proceso después de Kimpavita, y cuando comienza ya fuertemente el proceso de la trata, como lo van a ver ahí, el reino comienza ya a declinar. Se produce una gran batalla que fue la batalla de Ambuila. Por cierto, fíjense, Ambuila. Aquí hay apellido, creo que de Ambuila. Viene de ahí. Hubo otra mujer que allí también se levantó contra todos ellos, que fue Nzinguembandi, que fue la que creó un reino, el reino llamado Matamba. Aquí hay apellido Matamba también. Y luego ellos tenían un pequeño reinado también que estaba sometido a Mbanza Congo, que fue el reinado de Angola, de Luango. Y aquí hay apellido Luango también, ¿ves? Así como que no pertenecía ya a este reino, pero más adelante estuve también en otra parte de África, donde están los Carabalí, que son los Efik-Efok. Aquí hay apellido Carabalí también. Igualmente allí ese contacto con los Yoruba, que cuando fueron capturados le pusieron el nombre toponímico de Lukumi. Y entonces aquí también hay apellido Lukumi. Es decir, toda esta historia, como decía la joven, como han dicho casi todos los muchachos también aquí, hay que reivindicarla, hay que buscar por qué el apellido. Un poco como decía Nicolás Guillén en su gran poema El apellido. ¿De acuerdo? Ustedes seguramente lo habrán leído. Pero entonces, ¿ya estamos listos para continuar? Entonces, bueno, vamos a continuar con la película. Saquen su maní y su vaina para seguir. Gracias. Ese trabajo esclavizado allí, algunas veces los retenían, por supuesto, y hacían trabajos forzados para las edificaciones de fortalezas, de edificios. Por otro lado, también para el trabajo agrícola, tanto para la realeza de Congo de Antótela como para los misioneros. E, por último, eram também escravos domésticos. O embarque de escravos nos porrões, nos navios, é o momento, a circunstância mais dramática para os escravos. Porque eles sentem agora que eles vão para o desconhecido, para o Kalunga, o desconhecido mar. Porque o Kalunga é sempre as sereias, o espírito hidrogônicos, o espírito do mar. É por isso que o mar é respeitado. É por isso que quando chega no outro lado do Atlântico, as populações que estão no litoral ou beira dos rios fazem sempre rituais, ofrenda para o mar. Y algunas veces tenían el método, o en la mayoría de las veces tenían el método, que cuando eran trasladados para sus ventas desde Empinda, desde Benguela, desde Cabinda hasta Santo Tomé, allí los ubicaban en lo que se llamaban casas de engorde. En esa casa de engorde, antes de pasarlo para las Américas, que tenían un recorrido entre 2 meses y 3 meses,
allí lo ponían precisamente para que engordaran, recuperaran. Y muchas veces también a las esclavizadas y los esclavizados lo ponían a coger crías para tener un nuevo esclavito y también venderlo. El costo de un esclavizado, aquí en Angola, por ejemplo, podía tener un costo de 22.000 reales. Pero cuando llegaba a Brasil o a las costas para su gente en las Américas del Caribe, puede haber aumentado, imagínense ustedes, a 220.000 reales. La esclavitud constituyó un gran negocio, ¿no? Donde complicidad participaron algunos reinados, concreto de Congo de Antótela, y también era un gran negocio para los portugueses. Mas não se esqueça que o rei resistiu. Houve resistência, sinceramente. Mas os portugueses, como já tinham aquela força militar, todos aqueles que tentaram resistir eram deportados. Uns foram enviados para São Tomé, sempre continuou, mas já houve muita resistência. Todos aqueles que resistiram, a sorte dele foi essa. O que provocou a guerra, a Batalha de Anguila, os portugueses, comerciantes portugueses que se encontravam no reinado, começaram a explorar as minas de ouro e cobre em Anguila, sem autorização do rei. Então, um comerciante que sai lá vem avisar o rei: "O soberano, se estás aqui a dormir, lá os portugueses já estão a explorar as minas sem a tua autorização." Então o rei, por sua vez, decidiu: "Desta vez vou acabar com os portugueses." La confrontación entre las dos potencias, Congo de Antótela y la corona portuguesa, ya era inevitable. Desde que habían llegado los portugueses hasta ese momento de la batalla de Anguila, a final del siglo XVII, ya se venían acumulando una serie de elementos que fueron hasta cierto punto generando desconfianza en un relacionamiento que comenzó bajo un mutuo respeto. El haber descubierto las minas de cobre solamente lo que hizo fue estallar ya una serie de incomodidades, de incomprensiones que se venían acumulando. Y eso fue lo que pasó en la batalla de Anguila, ubicada hoy en el municipio Bembe de la provincia de Huish. Chegou na área do Bembe com 100.000 homens. O rei conseguiu entrar em Anguila. O rei encontrou, o exército do rei encontrou muita resistência à parte dos portugueses. É assim que o comandante que estava a dirigir a tropa regressou para vir informar o rei que a situação não estava nada boa, porque havia muita resistência na parte dos portugueses. Uno de los pocos cronistas que testimoniaron la batalla de ese cronista, pero al mismo tiempo la confrontación con los enfumos, con la tradición oral. Y ya uno como sujeto, desde la diáspora, bueno, uno regresa para buscar esa historia. Por eso es que el documental se llama Congo de Antótela, buscando respuestas. Y una de las cosas ahí muy fuertes que discutí con ellos es, bueno, porque ustedes me vendieron. Porque ellos contribuyeron, o sea, es que pisando la realidad, pues. Porque como dicen ahí, se prestaron también para el comercio, bien sea por la vía religiosa o bien sea por cualquier vía, pero se prestaron, se vendieron en parte. Y así pasó con nuestro reino en África, como el reino de Dahomey. Por cierto, profesor Nao, hay un texto interesante de Pierre Berger sobre flujo y reflujo de la trata negrera entre Dahomey y Bahía de Todos los Santos. Eso no era un comercio triangular, que primero era Europa, Europa-África, África-América y después Europa. No, eso fue directamente. Y quienes cazaban a los Fon era un grupo fuerte de mujeres preparadas para la guerra, llamadas las Amazonas, a caballo perseguían. Entonces, eso es un poco de cómo uno tiene que entender a África en su historia y en su realidad. Eso es lo que usted decía, joven, por ejemplo, sobre el tema de las reparaciones, y yo lo discutía ya con ellos. Bueno, pero ustedes también tienen culpa en ese proceso. ¿Cómo van a entender ustedes entonces aquí, desde aquí las reparaciones? Porque gente no pertenecía a la nobleza,
que por supuesto fueron también vendidos, en su mayoría. Entonces, eso es de que el investigador, ¿verdad?, debe ubicarse también en el terreno, no tener una visión unilateral de la cosa, sino también de la historia, sino también en ese enfoque multifocal, ¿verdad? Y eso yo lo decía, doctor, que vio parte de una discusión que tuvimos por internet, ¿no? Por un diplomado que tenemos sobre filosofía africana, que estamos hablando un poco de eso, ¿no? Y ya contemporáneamente hablamos ahí del proceso, por ejemplo, de Angola, de las guerras que se dieron en Angola, de cómo, por ejemplo, Savimbi, que era un Mundu, ¿no? Agostino Neto, que era Kimbundu, y Holden Roberto, que era Bakongo, pero que los dos, tanto los Umbundu como los Bakongo, se prestaron para tratar de derrotar el proceso de liberación de Angola, que encabezaba un Kimbundu, que era Agostino Neto. Los Umbundu y Kimbundu, los Umbundu y los Bakongo, se prestaron para ser agentes de los surafricanos y también de la CIA y del Mossad de Israel, ¿verdad? Pero fue esa fuerza de Agostino Neto, fue la SWAPO, que era un ejército de liberación de Namibia, porque Namibia era un estado, ¿verdad?, dependiente del régimen racista del apartheid, hasta que se va a la revolución. Y cuando se da la revolución, bueno, queda como presidente Neto, pero los Umbundu y los Bakongo no se quedan con eso, piden ayuda a Mobutu Sese Seko, que era el presidente de Zaire, y así igualmente el régimen sudafricano. Y es cuando Agostino Neto, poeta, pide ayuda a Fidel, y Fidel va a enviar de una manera semiclandestina 38.000 hombres y mujeres a la defensa de la liberación de Angola, se va a conocer como la batalla de Kifangondo, lo cual Fidel le va a poner el nombre de una mujer cimarrona que se rebeló en Matanza en un central azucarero. Esa mujer se llamaba Carlota, era Lukumi o Yoruba, y esa fue una de las batallas más extraordinarias en el año 1975, la batalla de Kifangondo, que por cierto Gabriel García Márquez escribe un ensayo pequeño que se llamó precisamente eso, Operación Carlota. Entonces, en fin, hay que verla en su complejidad. Yo estoy terminando un texto, después de haber vivido casi 9 años en África, que se llama Desromantizar África. Porque muchas veces vemos el África romántica y todo eso. Eso es lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, las obras de Cheikh Anta Diop, ¿entiende? De cómo Egipto fue poblada en África hacia Egipto, y luego esa cultura faraónica también fue expropiada por los griegos, ¿entiende? Como usted decía allí, esas son pocas cosas, esas cosas no se conocen, ¿entiende? Muy poco, ¿ve? No se conoce, por ejemplo, eso es lo que yo estaba hablando allí. No da vida. No reproduce más. Porque, ok, busca el otro que está con subtítulo en inglés, que lo tienes ahí también, y entonces lo puedes poner allí. Busca el otro que está allí, que está ese que está aquí, mira, ¿ves? Ese otro que está ahí, y trata de ponerlo. No, porque la YouTube es otro documental, que fue mi primer documental, que hice cuando a lo mejor tú no habías nacido, en el año 1987. Ya tú no habías nacido en esa época. No. Entonces, no sé, puede ser ese o puede ser este otro, pero quisiera un poco terminar, ¿verdad?, lo de Congo. Yo sé que para usted ha sido un poquito también darle el seguimiento porque está en portugués y Congo. A lo mejor para el profesor Henao sí es fácil porque habla portugués perfectamente, pero los demás no lo entienden así. Pero lo más importante, mira la palabra zongo, ¿no? Fíjate la palabra zongo.
aparte del songo rocosongo, es el songo de los bambán. Y del songo donde viene la timba. Pero mira desde el punto de vista toponímico, como la palabra también se va traduciendo, y lo que decía el apellido aquí, que aquí está el apellido Ambuila, que también es muy significativo y se rueda mucho aquí. Entonces, pusiste el otro, a ver, compañero. O exército do rei encontrou muita resistência à parte dos portugueses. É assim que o comandante que estava a dirigir a tropa regressou para vir informar o rei que a situação não estava nada boa, porque havia muita resistência na parte dos portugueses. Uno de los pocos cronistas Mas não se esqueça que o rei resistiu. Houve resistência, sinceramente. Mas os portugueses, como já tinham aquela força militar, todos aqueles que tentaram resistir eram deportados. Uns foram enviados para Santo Tomé, sempre continuou, mas houve muita resistência. Todos aqueles que resistiram, a sorte dele foi essa. O que provocou a guerra, a Batalha de Anguila, os portugueses, comerciantes portugueses que se encontravam no reinado, começaram a explorar as minas de ouro e cobre em Anguila, sem autorização do rei. Então, um comerciante que sai lá vem avisar o rei: "Oh, soberano, se estás aqui a dormir, lá os portugueses já estão a explorar as minas sem a tua autorização." Então o rei, por sua vez, decidiu: desta vez vou acabar com os portugueses. La confrontación entre las dos potencias, Congo de Antotela y la corona portuguesa, ya era inevitable. Desde que habían llegado los portugueses hasta ese momento de la batalla de Anguila, a final del siglo XVII, ya se venían acumulando una serie de elementos que fueron hasta cierto punto generando desconfianza en un relacionamiento que comenzó bajo un mutuo respeto. El haber descubierto las minas de cobre solamente lo que hizo fue estallar ya una serie de incomodidades, de incomprensiones que se venían acumulando. Y eso fue lo que pasó en la batalla de Anguila, ubicada hoy en el municipio Bembe de la provincia de Huish. Chegou na área do Bembe com 100.000 homens. O rei conseguiu entrar em Anguila. O rei encontrou, o exército do rei encontrou muita resistência à parte dos portugueses. É assim que o comandante que estava a dirigir a tropa regressou para vir informar o rei que a situação não estava nada boa, porque havia muita resistência na parte dos portugueses. Uno de los pocos cronistas que testimoniaron la batalla de Anguila a finales del siglo XVII fue el militar Antonio de Cadórnegas. A nuestro entender exagera cuando dice que fue una batalla donde participaron 100.000 congoleses contra 10.000 portugueses. Es una exageración, siempre quienes escriben la historia, los vencedores, exageran todo a su favor. En este caso, no puso el punto esencial, que era un juego de intereses que se evidenciaron en la batalla de Anguila. Por un lado, allí participaron incluso con los portugueses un sector de reinos vecinos a Congo de Antotela. ¿Con qué intención? Para acabar con la hegemonía de Congo de Antotela. Por otro lado, también participaron un sector de los portugueses, ¿no?, a favor de Congo de Antotela. ¿Con qué intención? Para apoderarse de las minas de cobre. En fin, Anguila, en una revisión que tenemos que hacer, era un juego de interés, tan igual como hoy existe en África tantos juegos de intereses por ponerse por los recursos. Y Anguila fue uno de esos primeros ensayos históricos que se ha dado en África por la captura de los recursos. Então o rei tomou a decisão que seria ele próprio a comandar os combates. O comandante começou a se sentir incapaz de dirigir a tropa. O rei assumiu o comando da tropa.
Então o rei, por sua vez, apercebendo-se que o comandante da tropa portuguesa é um tal Luís de Segueira. Então ele começou a querer se aproximar, afinal de contas havia um militar português que tinha sido atingido, mas que não morreu, aproveita-se de abater o rei às costas. O rei morre. En la batalla de Ambuila, para ese momento, el rey era Antonio I, el gran rey de Congo de Antótera. Pero era una persona, según relatan los cronistas, muy impulsivo. Eso lo llevó a involucrarse directamente en la batalla cuando vio que sus tropas estaban siendo diezmadas por un ejército portugués que era muy bien preparado en el arte de la guerra. Esto, por supuesto, fue un error táctico. No pensó en una retaguardia, no pensó en una estrategia a largo plazo, que se podía perder una batalla más no una guerra. Y lamentablemente a partir de la batalla de Ambuila, el reino de Congo de Antótela llegaría a su fase terminal. O Segueira pega numa espada, cortou a cabeça do rei. Isto tomou. Então a tropa, o rei tomou em combate a tropa, quer dizer, que foi uma debandada, desmoralizada, porque o rei nunca poderia morrer em combate. Isto é que acontecia, a tragédia de Ambuila. A cabeça do rei foi levada no Luanda. Sim, enterrado na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na capela de Nossa Senhora de Nazaré. A Batalha de Ambuila foi um confronto militar maior entre as tropas do Reino do Congo e os militares vindos da colônia de Angola, onde o Reino do Congo, as tropas do Reino do Congo, subiram uma derrota fatídica, quase humilhante, porque o rei perdeu todas as suas linhas de defesa, foi capturado e foi decapitado. E foi o fim do Reino do Congo, praticamente, a força do Reino do Congo. La diáspora Congo fue esencial y fundamental para estructurar la identidad del pueblo de la diáspora africana en las Américas y el Caribe. La diáspora en su dimensión espiritual fue fundamental para que la espiritualidad se convirtiera en un elemento de resistencia. También lo tenemos en la música. Hablar de la samba en Brasil, hablar del yambú, la rumba y el guaguancó en Cuba, hablar de los elementos esenciales de la música afrovenezolana, constituye un elemento de la diáspora Congo. Eso es esencialmente Congo. Pero la diáspora es mucho más que eso. Es la diáspora humana, la diáspora de los valores, la diáspora de la ética, la diáspora de la lucha, la diáspora contra cualquier forma de explotación. Y eso salió en parte desde aquí, de Angola. Eles contribuíram muito às culturas de todas as Américas, de Venezuela, do Brasil, da América Central. Por isso, tem tantas tradições do Reino do Congo que existem ainda nas Américas. Quando digo América, estou falando de Chile até Canadá. Essa cultura vem daqui, vem deste povo. En la tradición Kikongo, generalmente los niños en su nacimiento o posterior a su nacimiento, cuando sufre algún tipo de enfermedad, son marcados, son rayados. Es una forma de preservar su salud ante un espíritu del mal, o los bakuyu. Esa tradición pasó a las Américas y al Caribe, cuando la gente que se inicia en la diáspora religiosa Kikongo, llámese regla de palo Congo o regla de palo Brillumba, Kimbisa, cuando la gente se va a iniciar, se hace todo un ritual y son marcados, o lo que se llama rayados. Usted está rayado en palo. Esa tradición del rayamiento surgió de aquí, de los pueblos Congo. Marcas que podemos chamar de tatuagem. E quando uma pessoa nasce, os pais são preocupados, ou é uma pessoa maior encarregada dos bebês, então tem que
levar algumas marcas no corpo. Pode ser que o bebê nasceu com uma doença. Tem que lhe fazer essas marcas para lutar contra essa doença. É o meu caso. Eu nasci com doenças, 2 doenças. Então me meteram isso e também aqui, nas costas. La diáspora Congo también se expresa en el sistema de nutrición de las y los africanos y sus descendientes en las Américas y el Caribe. Hoy es imposible de tener un sistema culinario de origen africano sin hacer referencia a los Congos. Es el caso, por ejemplo, en Venezuela de la saca-saca, que es un referente de la quisaca de aquí del Congo, así como también podemos observar en Trinidad y Tobago el calalú, que es el calalú, e igualmente tanto en Cuba como en Venezuela y muchas partes del Caribe tenemos el quimbombó, que se utiliza mucho también para las comidas. Es decir, la diáspora Congo no fue solo en la música, no fue solo en lo espiritual, en los aportes morales y políticos, sino también a nivel nutricional. Esta es la chicuanga, mira. Esta es la chicuanga. Se come así con molio, Mira, chicuanga. Mas esto es de mandioca. Ok. ¿Y esta folla, cómo se llama la folla? Essa folha também se come. Pero ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llama en Kikongo? No Kikongo se come. ¿En Kikongo cómo se llama la folla? Macassa Zamba. Macassa e a Zamba. Na República Dominicana tem a Irmandade dos Congos. Também tem muitas comidas. Eu estava procurando a origem de um feijão que se come muito nas Américas. Na Haiti se chama feijão Congo. Jamaica, gungupi é dizer feijão Congo. Tem um lugar, Martinica, se chama feijão de Angola. Eu comi o feijão em Banza Congo, se chama wandu. No estado de Rio de Janeiro, no Brasil, se chama wandu. Eu comia o mesmo feijão no Equador, se chama wandu. Panamá, wandu. República Dominicana, wandu. Puerto Rico, gandul. Comemos algo segundo a nossa tradição. Temos aí o ntolola, nos chamamos ntolola. Ele é feito da mandioca, a mandioca passa na água, depois a mandioca sai da água pisada, aquilo é amarrado, quer dizer, confeccionado com aquelas folhas, depois aquilo é cozido ao lume. Depois daquilo temos o quindungo. O quindungo é jinguba pisado no pilão, com alguns ingredientes que formam o quindungo. Então, segundo os nossos velhos, a nossa tradição, assim, que o amor é como o quindungo e é que quando como se junta, então aquilo tem um sabor, tem um gosto. ¿Por qué o bacongo viste así, de esta forma? ¿Por qué gusta muito? A Congo visto porque a bacongo tem o tipo de respeito. O respeito tem que meter pano mesmo, para ficar mesmo até aí no joelho, para sair, para passar joelho. O Congo tem respeito, não gosta de meter as saias pequenas, calça curta, o Congo não gosta. Esto es cultura bacongo. É cultura bacongo, Siempre un bacongo, uno va a reconocer un bacongo cuando tiene su vestimenta así, cuando tiene su fato así. Es una cuestión de respeto, de identidad. Sí. Y la mujer, ¿cómo hace el fato la mujer? Por ejemplo. Tem que ser mesmo pano. Pano mesmo. Por ejemplo, un paño de aquí como este, ¿no? Entonces, la mujer bacongo usa el fato. No, fato no, el paño. Pano com blusa. Blusa bem feito, imagina, saia curto, saia comprido, pano mesmo. Pano também com pano. Ok, y cuando coloca aquí encima, ¿cómo llámese esto encima? Cuando coloca el paño y esto acá. Lenço. Ana meter lenço para fazer o pano completo. Para acompanhar com o pano.
saia, o vestido. Então, tanta cultura que temos em vários lugares das Américas saiu daqui, do lado do rio Kwanza, de onde saíram tantos africanos. E estamos aqui no coração da África, num lugar que se chama Mushima, coração. Então, esses africanos saíram do coração da África. Tudo que nós preparamos como cerimônia é para simbolizar que realmente estão na vossa terra, dos vossos antepassados. Por isso que preparamos essa pequena cerimônia. Eu saúdo os irmãos que não vieram, estão na Venezuela, na Colômbia, no Cuba, no Brasil, em toda a América onde se encontra o Bacongo. E recomenda que apresente as saudações desse povo como que se encontra aqui, dos membros aqui do museu que se encontram aqui. A riqueza que vocês têm lá nas Américas é da cultura. Que não deixam perder essa cultura, vossas origens, não deixam perder as vossas origens. Então, a riqueza que nós temos aqui no Congo, nós não temos nada mais, nós estamos a preservar a nossa cultura e a nossa riqueza, não temos nada mais. Nós estamos a preservar a nossa cultura e a nossa riqueza. E que esse viva essa é a grande alegria que nós temos, que finalmente vocês que lá fora não se esqueceram das vossas origens, não se esqueceram da vossa cultura.
bueno, una vez más, gracias, profesor Henao, por esta invitación que me ha hecho aquí a la Universidad de... Todos somos negros, dijo ahí todos somos negros, dijo en lengua kikongo. Entonces, bueno, este es un esfuerzo que hice, porque muchas veces también es el concepto cuando la gente asume los cargos diplomáticos, ¿no? Que asumen los cargos diplomáticos y ya, le sale la barriga y más nada. Y firmar alguno que otro convenio. Pero no, yo en cada país de África donde estuve, siempre estuve haciendo lo que me correspondía, pues como hijo de la diáspora. Me escapaba del trabajo burocrático los viernes y me iba directamente ya al campo a hacer mis trabajos de investigación en lingüística, en culinaria, en filosofía, que eso era muy significativo para mí. Así como estuve allí, después posteriormente ahí hice otro documental, que quizás según el profesor Henao a lo mejor venga el año que viene. Voy a presentar algunos otros documentales que hice allí sobre las nuevas religiones que hay en Angola. Después en Mali, lo que hice sobre Sundiata Keita, Mali Folique, Mali canta, baile y danza. En cada lugar donde iba hacía lo que me correspondía, ¿no? Así igualmente cuando estuve en New Orleans, también hice algunos trabajos allí de campo. Pero bien, bueno, si hay alguna preguntita por allí, alguien que te interesa, yo sé que tú eres el primero, dale. Profe, ¿cómo se impuso la religión en el Congo? ¿Qué tácticas, qué comportamientos utilizaron ellos? No, eso es como ellos mismos lo explican, ¿no? Porque uno como investigador allí y al mismo tiempo como sujeto de la diáspora, fue preguntándole a ellos cómo fue el proceso. Y el mismo arzobispo de Luanda que entrevisté, él fue también muy crítico. Él dijo, no, bueno, comenzaron por las misiones de los capuchinos, ¿ves? Es más, ellos llegaron allí en el año 1483. Hicieron el contacto a través de un río, que cuando ellos vieron a los congoleses, los congoleses decían Nzari, 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 Mbumbi. Por el río vienen los muertos. Los portugueses escucharon Nzari y luego iban a transformar en Zaire, de donde viene el nombre de Zaire, por una corrosión auditiva y lingüística de Nzari, porque la mayoría de las palabras en lengua kikongo bantú comienzan por N o por M. Nzambi, Dios. Nzambi Mpungu, Dios Todopoderoso. Bantú, Muntu, Kiyaki, Luanga. Todo ser humano es un maestro de sí mismo en lengua kikongo. Entonces fue eso, fue una penetración muy despacito, suavecito, como dice la canción. Y luego cuando llegaron a ver, bueno, como lo dice el mismo arzobispo, hasta desde el punto de vista diplomático tenían relaciones. Es más, en el Vaticano hay una imagen de Negritia, que fue el primer arzobispo iniciado allí, pero todo eso era un juego político, de relacionamiento diplomático con intención de manipulación. Un poco como han hecho en Brasil, las religiones que fueron de Estados Unidos para allá, y fue una forma de penetración. En América fue muchísimo más violento que allá. No, fíjese, claro, lo que pasa es que aquí la confrontación fue directa cuando llega Colón y se va a hacer la primera rebelión de Enriquillo en el año 1522, por ejemplo, contra el hijo de Colón en República Dominicana. Pero allá fue igual, o sea, fue igual en ese momento porque se consiguieron con reinos bien estructurados y la forma era tratar de penetrarlo. Y hasta que al final lo lograron, buscando la isla, las minas de cobre, que fue la famosa batalla de Ambuila. ¿Alguien más? Por favor. Si no hay más. Bueno, doctor, usted sabe que allá existen la enfermedad del día y la enfermedad de la noche también, y que esas tienen nombre, las enfermedades que son
por ejemplo, la medicina tradicional. Hay otra documental que tengo ahí donde hablo de la medicina tradicional. Y allá son los nganga. Nganga es médico tradicional, ¿no? Sí, es médico tradicional. Y, está bien. Diga usted, por favor. Bien, ¿usted cómo le va? ¿Cómo está la salud? Hola. Bueno, quisiera saber resultados de pronto de investigaciones que nos cuenten qué sacó África o qué sacaron algunos reinos de África, cómo era el intercambio, porque se habla de que vendieron esclavos o vendieron esclavizados de su misma gente o entre los mismos pueblos, pero qué sacaron ellos, es decir, qué les quedó realmente, porque de acuerdo a eso también se podría hacer, digamos, como una medición de ese intercambio. Europa se enriqueció con la esclavización de hombres y mujeres africanos. ¿Qué le quedó a África? ¿Qué sacaron ellos? Bueno, en África, ahí como usted pudo ver, también aprendieron a manejar las armas de manera occidental, ¿no? Ya no lo iban a hacer con la forma tradicional, ¿no? Sino que comenzaron eso, y ese mismo manejo luego les sirvió como una forma de resistencia cuando después al final del siglo XIX, Europa se va a repartir a África en el año 1885 de una manera bestial. Y ahí con el aprendizaje que tuvieron de las armas, vamos a ver a Sékou Touré, por ejemplo, en Senegal, que va a crear un ejército de liberación, aprovechando en ese intercambio desigual. Por otro lado, también, bueno, aprendieron elementos de cómo intercambiar, ¿me entiendes? Desde el punto de vista comercial entre los diferentes reinados de África. Un aprendizaje desigual, vamos a decirlo así, pero los elementos de resistencia, hay un libro que yo hice sobre la mujer, de cómo la mujer en África jugó un papel fundamental en los procesos de resistencia, como de Kimpavita, Nzinga Mbandi, en este caso concreto, y luego cómo eso se transmitió en la diáspora, en el caso concreto de Nani en Jamaica, que fue la que conformó un ejército extraordinario para oponerse al colonialismo inglés. En parte son elementos, ¿no? Es más profundo. Siempre, claro, el cambio desigual, el que tenía el poder de las armas, tenía... por el proceso esclavista. Entonces, pero voy con eso porque es que finalmente en Europa ha avanzado, digamos, una especie de discurso en donde se quiere de alguna manera como que digamos poner en el mismo nivel a los africanos que participaron en la trata como a los europeos. Sí, entonces también hay que medir eso por un lado, pero por otro lado, bueno, quiero decirle que me causa mucha muchas inquietudes, preguntas. De pronto a veces uno calla no sé, porque es tímido en medio de un auditorio, pero varias cosas. Uno, quisiera saber si de pronto tiene información acerca de cómo eran estas sociedades, porque digamos la presencia de mujeres y mujeres liderando este tipo de procesos de rebelión es una cosa que yo creo que en América no era, por lo menos no era factible por esas mismas épocas, por un lado, o porque tenemos ese nivel, digamos, de información. Exacto. Y lo otro que quería decir, esto ya es un comentario que me surge a raíz de lo que usted estaba mencionando sobre por qué romantizamos África, ¿cierto? Y al margen de que deberíamos o no complejizar, digamos, un poco esta mirada sobre África, yo pienso que también en cierta medida para nosotros o para muchos de nosotros, África es una madre. Y uno a la madre tiene una especie de sentimientos encontrados, una especie de... Es decir, en términos psicológicos, si se puede hablar, yo no lo sabría, no soy psicóloga, pero en términos psicológicos, para nosotros África representa esa madre que no tuvimos. No, claro, y es eso, fue esa madre que fue violada, fue esa madre que su vientre nos parió simbólicamente, ¿verdad? Pero también hay que ver, pues, así como cada uno de nosotros tiene
peo en su familia, también en África, también lo existía. Por eso es que yo hablo de romantizar, la historia es eso, la historia es muy dura en ese sentido, porque cuando tú vas y te das cuenta, igualmente, por ejemplo, como esa penetración fue muy fuerte que en estos momentos, o sea, hay que ver lo que está pasando en Angola, hay que ver lo que está pasando en Congo, en Zaire, donde sacan, por ejemplo, con el trabajo forzado de miles de niños, el coltán. Y aquí nosotros, bueno, nos comunicamos con el coltán, ¿no? O el cobalto. Y aquí nos llegan, y aquí seguramente nosotros estamos hablando, y muchos niños han sido asesinados en África por esto. Y esto se lo explicaba yo a la gente allá de Estados Unidos. Pero ¿qué es eso? Yo lo que insisto es que debemos ver la historia como es. Hay que decir las cosas como es. Si hubo complicidad, como se demuestra allí, ellos mismos lo están diciendo. ¿Ve? Si hubo complicidad. ¿Hubo resistencia? Si hubo resistencia frente al colonialismo. Después, en la época del colonialismo, se comienza a despertar con Julius Nyerere, por ejemplo, en Tanzania, con los Mau Mau, Jomo Kenyatta, cuando se dan cuenta y comienza ese proceso de concientización que usted, profesor, decía allí, comienza una conciencia crítica, debo despojarme del colonialismo como el lugar. Y toda la época de los 60 y los 70 fue extraordinario en ese sentido. ¿Quién se iba a imaginar que Angola iba a impactar para consolidar a Zimbabue, para la liberación plena de Namibia, para la liberación completa de Angola? Y algo que muy poco se dice, cuando culmina la batalla de Cuito Cuanevale, que ha sido la batalla más grande que se ha dado en África contemporánea, y se fue a firmar la paz, allí, cuando se fue a firmar la paz en Nueva York, en Naciones Unidas, se exigió la libertad de Nelson Mandela. Y eso muy poco se dice, muy poca gente lo conoce. Pero entonces es eso, cómo se va dignificando, cómo se va resignificando y adaptando a las medidas. La historia es así, la historia es cruel, pero también es del carajo cuando vemos esos rayos de esperanza de nuestra gente que resistió. Igualmente esa lucha que ustedes están llevando aquí, ¿me entiendes? ¿Ves? Por la reivindicación, después de tanto tiempo, una vicepresidenta negra, que no es simbólica, es real. Como lo dije en un principio, tuve una reunión con un grupo de gente que participamos con ella y la vimos con un perfil ahí fuerte, con todas las trabas que ahorita pueda tener. Pero es eso, la primera aquí en Colombia, un país tan racista como Colombia, tan apostólico, católico y romano como Colombia. Es una herejía, esa es la quimpavita de ahorita, podríamos decir. Bueno, yo creo que estamos cansados, ¿o hay otra pregunta más? Ok, vaya profesor. Bueno, muchísimas gracias. Ya hay un compromiso aquí de Chucho de venir el próximo semestre, al menos una semana, a hacer un seminario con memorias, trabajos que ha hecho en los distintos lugares donde ha estado de África y de América Latina. Tiene mucha cosa de New Orleans, que fue su último puesto diplomático del gobierno de Chávez, de manera que... Y la otra, que es una cosa que me ha impresionado mucho, es su experiencia política real en los movimientos afros de América Latina y del Caribe. Es decir, no ha sido un actor, ¿no?, importante como dirigente en todos estos eventos, en todos estos procesos políticos. De eso también nos interesa que nos pueda hablar pues con más detalle, ¿no?, estas conferencias, estos encuentros que se han realizado y que son los que hoy explican el ascenso, ¿no?, tan vigoroso que se está dando del reconocimiento de la diáspora africana, de su papel y finalmente de reconocer también en su conjunto el papel de África en el caso de las Américas. Es que es un proceso largo donde hay tantas historias y que en las últimas 4 décadas pues nuestro amigo, hermano Jesús Chucho García ha estado presente, ha sido un protagonista. Pues que te agradezco. Él tiene que volver mañana temprano a Bogotá porque coge un vuelo para Caracas, tiene compromiso allá. Él es un andariego, igual a Manuel Zapato Olivella, ¿no? De él aprendió mucho y creo que ese vicio de viajar y estar por todo lado pues
es lo que hace que hoy esté aquí, mañana en Caracas, después se va para África, para distintas partes, y hoy juega un papel muy importante en la asesoría de su gobierno en estos temas. Y por supuesto, en lo que va a pasar por Colombia, yo creo que va a ser central lo que se hace el próximo año, por todo lo que ha venido explicándonos Chucho. Eso también tenemos que aprovecharlo, ¿no? Tenemos una situación envidiable, muy interesante. Bueno, te agradezco, hermano, y vamos para adelante. Y los espero mañana en los eventos pues, que ustedes ya tienen en el programa. Bueno, un aplauso para nuestro invitado.